Muy bien, nuevamente buenos días con todos. Es un gusto verlos a cada uno. ¿Y cuántos de ustedes han viajado este año? ¿Han tomado algún viaje este año? Varios, ¿no? ¿Cuántos han ido a un viaje lejos manejando? ¿Sí? A veces estamos manejando a una distancia, 1 hora puede ser, o a veces muchas horas. A ver, ¿a quién le gustan los desvíos? ¿A quién le gustan los desvíos? ¿A alguien? Creo que a nadie nos gustan los desvíos, ¿verdad? Y un desvío es cuando tu camino normal sería, digamos, por acá, y llegas a un punto donde hay un letrero, un aviso, o a veces es por otra cosa, que tienes que regresar y tomar otro camino que normalmente es más largo, ¿verdad? Me acuerdo hace 1 o 2 años atrás, fuimos para visitar el pueblo de Magnita con hermano Segundo, y cuando estuvimos ya un par de horas nomás para llegar al pueblo, el último pueblo por tierra, había un derrumbe que encontramos en el camino. Ya no hay pista, no hay cimentación, simplemente es trocha, pero todo el cerro había caído y algunos carros se estaban tratando de pasar, pero se plantaban más bien. Entonces, nosotros queríamos parar y apoyarlos y pasar, pero el chofer dijo, no, hay otro camino. Y era en un valle así, y entonces en el medio, de hecho, había un río, y a un lado había un camino y al otro lado había otro camino. Entonces él dijo, no, más bien tenemos que regresar, tomar un puente y pasar todo del otro lado hasta llegar a nuestro destino. Y así decidió el chofer, así que tuvimos que regresar y volver y todo, y nos costó un par de horas más, pero gracias a Dios llegamos. Ahora, creo que a nadie le gustan los desvíos, ¿verdad? Nadie le gusta tener que salir de su camino normal e ir por un camino más largo. Eso es molestoso, ¿verdad? A veces nos airamos cuando nos quita tiempo. Pero vamos a ver hoy día un desvío que ha tenido el pueblo de Israel y su actitud y ver cómo se relaciona para nosotros también. Vamos por favor a Números 21, y vamos a mirar un texto aquí que tiene mucho para enseñarnos. El título que he puesto aquí es Mirad al Señor su salvación. Mirad al Señor su salvación. Y el problema es que nosotros muchas veces fácilmente quitamos nuestros ojos de Dios. Un desvío fácilmente quita nuestros ojos de Dios. Pero el punto es, debemos mantener nuestros ojos en Dios siempre. Debemos mantener nuestros ojos en Dios siempre. Vamos a mirar aquí en Números 20, vamos a empezar a leer, 21, de este versículo 1. El texto dice así, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y los llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía.
Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, por tu palabra tan poderosa para enseñarnos y corregirnos. Padre, te damos gracias por un texto tan maravilloso y tan importante para nuestras vidas, porque sabemos que nosotros, tal como Israel, muchas veces nos quejamos y murmuramos y quitamos la mirada de ti cuando encontramos desvíos en la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay muchos letreros que encontramos en cualquier camino. Quizás dice pare, o alto, o cede. Pero el peor de todos ellos quizás es el letrero que dice desvío. A veces el desvío es corto, a veces el desvío es largo, pero creo que a nadie le gustan los desvíos. Aquí estamos encontrando el pueblo de Israel que tuvo un desvío. Tú dices, ¿en qué parte encontramos esto? Bueno, dice versículo 4, que tuvieron que caminar por el Mar Rojo, dice, para rodear la tierra de Edom. Tú dices, ¿qué es esto? Edom eran prácticamente los primos de Israel. En sus antepasados había dos hermanos y uno de ellos tiene el nombre de Edom. ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú. El nombre de Edom viene de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida. Y el color de este plato es rojo. La comida era un color rojo. Entonces, desde esta fecha, Edom, que significa rojo en hebreo, llegó a ser el nombre de Esaú. Entonces, Edom son los primos de Israel, Jacob e Esaú, dos hermanos, ¿verdad? Entonces, los edomitas son los descendientes de Esaú y los israelitas son los descendientes de Jacob. ¿Okay? Estamos ubicándonos más o menos. Entonces, cuando llegan a la tierra de Edom, quizás dicen, primos, ¿cómo están? ¿Podemos pasar? No vamos a tocar nada, no vamos a comer su comida, no vamos a ni siquiera tomar su agua, solo queremos pasar aquí en la carretera. Y ya tenía su carretera, dice. Entonces Edom dice, no vas a pasar. Bueno, no estaban todavía en la tierra prometida, estaban afuera. Entonces ellos dicen, no podemos pelear, Dios no nos ha mandado a conquistarlos a ellos, así que ¿qué vamos a hacer? Y tuvieron que dar toda la vuelta. Y eso es lo que estamos viendo aquí en versículo 4. Ellos tuvieron que dar toda la vuelta, como dice, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó en camino? Mira lo que dice el versículo 4. Se desanimó el pueblo. Se desanimó. Muchas veces tenemos planes y de pronto algo sucede y que nos quita tiempo, nos quita dinero, nos quita muchas cosas y nos desanimamos. Y eso ni siquiera fue la primera dificultad, porque miren lo que vemos aquí en versículos 1 al 3. Ellos están entrando en esta zona, todavía estaban por el lado del desierto, dice por el Negev, que es el desierto, y entonces vienen el rey de Arad con todo ese ejército y dice, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces ellos están caminando, están ya rodeando, empezando a rodear la tierra de Edom, cuando viene un ejército y los conquista y los mata a algunos y lleva a algunos prisioneros. Entonces fueron atacados por sus enemigos. Y entonces quizás tú dices, mira, yo estoy pasando tranquilo, yo no estoy haciendo nada y la gente me hace bronca. ¿Tú sientes así a veces? Mira, yo no hago nada a nadie, no estoy haciendo daño, no tienen por qué pelear conmigo y siempre me busca bronca. Quizás tú te identificas con ellos. ¿Y qué hicieron? Bueno, quizás la primera reacción nuestra es, yo le voy a hacer pagar. Yo quiero venganza. O quizás ignorarlos. Bueno, gracias a Dios que ellos no hicieron esto. Más bien, dice versículo 2, entonces Israel hizo voto a Jehová. Es decir, en vez de mirar sus enemigos, en vez de mirar los problemas, ellos miraron a Dios. Punto número 1, miraron y la oración fue contestada.
miraron y la oración fue contestada. Ellos miraron a Dios. Ellos dicen, Dios, ¿qué debemos hacer? Y dijeron, Señor, si en efecto, si de verdad, en otras palabras, entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Ahora, tú dices, wow, eso parece venganza. No, hermanos, acuérdense, Dios había mandado, cuando entren en la tierra, no deben hacer pacto con ellos, no deben hacer amistad con ellos, no deben vivir con ellos, no deben casarse sus hijos con sus hijas. No, Dios dijo, van a marcar una división estricta. Hermanos, el pueblo de Israel no es la iglesia, pero el pueblo de Israel representa la iglesia en el libro de Números. Hermanos, Dios ha dicho que su iglesia no debe mezclarse con el mundo. ¿Ok? Dios no dice, mira, si la iglesia parezca al mundo, mejor. Bueno, eso es lo que el mundo dice, ¿no? Es lo que muchas iglesias dicen. Si cuanto más parezca la iglesia al mundo, más personas podemos traer. Pero ponte, si los traes hacia ti y parezcan igual como eran antes y parezcan como siempre han sido, entonces, ¿cuál es la diferencia? En otras palabras, Dios ha dicho a la iglesia que debe penetrar el mundo y no que el mundo debe penetrar la iglesia. ¿Me explico? Dios dice que la iglesia debe marcar una diferencia. Entonces ellos dicen, Señor, si tú nos entregas a ellos en nuestras manos, vamos a destruir todas sus ciudades. No vamos a tocar sus cosas, no vamos a casarnos con ellos, no vamos a ser como ellos, vamos a destruir todito. Entonces Dios escuchó, dice versículo 3, y les dio la victoria. Dios dio la victoria. Ellos miraron a Dios y Dios dio la respuesta. Nuestra tendencia siempre es quitar nuestros ojos de Dios, ¿no es cierto? Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos luchas. Las cuentas vienen más de lo que esperaste, ¿verdad? El otro día llegó el agua aquí. El otro día llegó el agua muy caro, llegó a 200 soles el agua de la iglesia. Eso que estamos solo 2 veces por semana. Y uno dice, ¿por qué 2 veces tanto, no? Números 21, estamos viendo aquí, versículo 3, que ellos miraron a Dios y Dios dio la respuesta. Hermanos, muchas veces nuestra tendencia es quitar los ojos de Dios. Tenemos problemas, tenemos dificultades y pensamos solucionarlo. La primera reacción quizás cuando la cuenta viene más de lo que esperamos es, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a vender algo, voy a cobrar a fulano que me debe plata. Y hermanos, Dios quiere que lo primero que hagamos es mirarle a Él. Estaba pensando aquí un poco analizando y me pregunté, ¿y cómo puedes saber si estás quitando tus ojos de Dios? Eso creo que es importante identificar. ¿Cómo puedes saber si estás quitando tus ojos de Dios? Tú dices, pero sí, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Bueno, hermanos, aquí tengo algunas frases quizás que nos ayuden a ver si estás quitando tus ojos de Dios. Quizás pasas más tiempo en internet que en tu Biblia. Quizás pasas más tiempo mirando Netflix y películas que pasas orando. Quizás pasas más tiempo o piensas más en el dinero o bienes que piensas en Dios y cómo agradarle. Quizás estás demasiado ocupado, entre comillas, para leer tu Biblia muchos días. Quizás casi no hablas de Dios a otros. Quizás te frustras y te quejas por cosas pequeñas o grandes. Quizás tu primera reacción ante problemas es buscar solución, no la oración. Hermanos, si tú te identificas con alguna de estas frases, es posible que estás quitando tu mirada de Dios. Bueno, vemos que ellos miraron a Dios y Dios les dio la victoria. Pero avanzando rápidamente, mire lo que dice aquí versículo 4. Aquí estamos encontrando, hermano, una de las historias honestamente más raras del Antiguo Testamento. ¿Okay? Ellos están caminando, como hemos visto en versículo 4, están en un camino más largo, no es lo que esperaban, están dando la vuelta y de pronto ellos dicen, ¿sabes qué? No nos gusta este pan. Bueno, en realidad lo que dicen es,
no hay pan ni agua. Y después dicen, y no nos gusta el pan. Que te das cuenta que falta la lógica. Dice, no hay pan y no nos gusta el pan que hay. O no hay o no te gusta, ¿cuál es? Bueno, ellos dicen, no nos gusta este pan liviano. Hermanos, quizás es imposible describir exactamente cómo es el pan que ellos tenían. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué cosa era? Era maná. Tú dices, ¿qué cosa es maná? Es exactamente lo que ellos preguntaron. La palabra maná significa, ¿qué es? De verdad, ¿qué es? O es decir, cayó el maná y ellos dicen, ¿y esto qué cosa es? Y esta palabra, ¿qué cosa es? Quedó como su nombre, maná. Entonces, ellos recogían y preparaban diferentes maneras, pero cualquier manera que tenían, cualquier cosa, era algo liviano. Ellos dicen, y queremos el pescado de Israel, y queremos las frutas y las verduras de Israel, y estábamos mejor allá. Y Dios dice, tan rápidamente se han olvidado, ¿verdad? Tan pronto se olvidaron cómo era. Eran esclavos, vivían en esclavitud, que tenían que trabajar día y noche por los egipcios, sin descanso, sin remuneración. Bueno, hermanos, es nuestra tendencia también de quitar los ojos de Cristo, de quejarnos, de murmurarnos, de olvidar las dificultades del pecado y de querer más bien volver a la vida anterior. Mira lo que dice, ellos tuvieron un viaje largo, nos menciona el versículo 4. Versículo 5, empezaron a hablar contra Dios, dice, y contra Moisés. Ojo, quiero hacerles una aplicación. Si tú hablas contra el líder que Dios ha puesto, estás hablando contra Dios. ¿Me explico? Hermanos, eso no es fácil obedecer. ¿Por qué? Porque aún el gobierno y sus políticos tan chuecos que a veces son, aún ellos son puestos por Dios, dice Romanos 13. De verdad. Y es tan fácil quejarnos y murmurarnos y tratar de sacar toda la basura de tal persona y olvidamos que Dios la ha puesto por algo. Y cuanto más cuando es un líder cristiano que Dios ha puesto. No debemos hablar contra nuestros líderes. Bueno, ellos hablan contra Dios y contra Moisés. Versículo 5. Y ellos se quejaron y murmuraron. Y entonces, versículo 6, Dios ya no aguantó más. Versículo 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Estos serpientes ardientes, yo no creo que eran hermanos que tiraban fuego como un dragón. Yo no creo que fue así. Creo que hermanos se refiere a la sensación en la piel. Si te picaba una de esas serpientes, se sentía como ardor. ¿Okay? A mí nunca me ha picado serpiente. ¿Alguno aquí te ha picado serpiente? Bueno, casi nadie creo aquí. Pero algunas personas se han pasado estas picaduras de serpientes. Incluso había un hermano aquí que me comentaba. Y dicen a veces así. Entonces, aparentemente eran serpientes que picaban y sentían un ardor. No solo era un sentir de ardor, pero que dice, estos mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios mandó serpientes venenosos, serpientes mortales. Y estas personas, muchas personas están quejándose y de pronto aparece un serpiente y le pica su pie, su mano, su pierna, cualquier parte, y muchas personas empezaron a morir. Dios dijo, basta. Bueno, el pueblo se dio cuenta que eso no fue una casualidad. Hermanos, a veces pensamos que todo es casualidad, ¿verdad? Estoy haciendo algo, de pronto algo sucede y pensamos, bueno, así es. El otro día un hombre estaba acá en Río Piedras y le flecharon los no contactados. Y estaba mal. No sé si ustedes han visto las fotos en Face. Estaba muy mal el hombre. Y nos reportaron por teléfono que él se había muerto. ¿Verdad? Así nos dijeron. Y yo hablé con los médicos, yo estuve de viaje, hablé con todos los médicos, empezamos a orar y de pronto se sanó.
Y algunos dicen, fue la medicina. No, hermanos, esto fue Dios. Dios es el que sana, Dios es el que da vida. Entonces, hermanos, no pensemos que las cosas son por casualidad, porque Dios está a cargo de todo. Absolutamente todo está bajo su control. Entonces, versículo 7, el pueblo se dio cuenta que no fue casualidad, sino que fue Dios. Y vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo reconoció su maldad. El pueblo reconoció su pecado. Ellos no simplemente dijeron, ¿sabes qué? Estamos mal, quítanos las consecuencias. Hermanos, escúchame por favor. A nadie le gustan las consecuencias del pecado. A nadie. ¿Verdad? Tú estás jugando, tú estás viviendo la vida loca. Estás viviendo esto de soy soltera y hago lo que quiero y todo esto. Y de pronto tienes tentaciones y tienes enfermedades sexuales. ¿Sabes qué? A nadie le gustan las consecuencias del pecado. Pero por llorar sobre las consecuencias, eso no es arrepentimiento. ¿Me estoy explicando? Cualquier ser humano llora por las consecuencias. Ahora tengo esto, ¿y qué voy a hacer? Claro, lloras porque va a afectar tu vida. Pero arrepentimiento, hermanos, es llorar porque has hecho enojar y has hecho entristecer a un Dios santo y vivo. Eso es arrepentimiento. Es llorar y lamentar por haber desagradado a Dios. No por las consecuencias. Y hay una gran diferencia. Bueno, entonces vemos aquí que ellos vinieron y ellos literalmente reconocieron su pecado. Ellos no dicen simplemente, bueno, Moisés, cometimos un pequeño error. No. Ellos dicen, hemos pecado. Cuando tú pides perdón a alguien, dile, he pecado. No digas, ¿sabes qué? He cometido un pequeño error. Perdón por haberte fallado. No, dile, yo he pecado cuando hice tal cosa. Entonces ellos se arrepintieron de verdad, por lo que yo veo. Y Moisés oró. Y mira lo que dice Dios, versículo 8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Entonces él dice, haz un modelo de estas mismas serpientes. Hazte un modelo y dice, y ponla sobre una asta. ¿Qué es una asta? Un palo, exactamente. Una asta es un palo. Entonces él dice, hazte una serpiente y ponle sobre una asta. Y mira lo que dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, hermanos, eso es uno de los textos que se cita en el Nuevo Testamento por Jesucristo mismo. ¿Sabe dónde se cita? ¿Recuerdan? Juan capítulo 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo. En un momento lo voy a leer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dios dice, vas a hacer un modelo de esas serpientes venenosas, mortales. Vas a ponerlo en un madero y cualquier que mirare. Esa palabra mirare es la idea de fijarse la vista. ¿Okay? No es la idea de que estoy volteando y mi ojo pasa por encima. No, la idea es mira, enfócate a esta serpiente. Es decir, es algo a propósito. No es una casualidad que mi ojo pase y ya, ahí pasó por mi vista. No, es mirar directamente a esto. Esa es la idea aquí. ¿Y qué dice? Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que mirare la serpiente, vivirá. Eso es lo que dijo Jesucristo en Juan 3, 14, 15. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios proveyó salvación. ¿El pueblo lo merecía? ¿El pueblo debía ser salvos? No, hermanos, estaban pecando contra Dios y Dios dice, se han arrepentido, yo les voy a poner la salvación. Hermanos, aquí hay una gran lección para cualquier ser humano. Si tú estás aquí esta mañana
y tú estás intentando llegar a Dios de otra manera, date cuenta esta mañana. Mira lo que dice aquí. Dios no dijo para vivir uno tuviera que bautizarse. Dios no dijo para vivir uno tuviera que caminar de rodillas, o repetir miles de oraciones, o mejorar su vida, o dejar de pecar, o vestirse de otra manera, o leer toda la Biblia, o asistir miles de veces a una iglesia. Dios no dijo esto. Dios dijo, si tú mirares, vivirás. Hermanos, Cristo dijo, tal como el pueblo tenía que mirar la serpiente, cualquier que fije su vista en Cristo, será salvo. Hermanos, mira y vivirás. Mira y vivirás. Dios no dice, haz milagros o haz cosas grandes. Dios no pidió grandeza o esfuerzos inmensos. Dios simplemente dice, mira y vivirás. Hermanos, esta es una promesa para todo ser humano. Mira y vivirás. Tú dices, ¿por qué fue una serpiente? Por eso digo, es algo raro, ¿no? ¿Cómo es que una serpiente representa a Jesucristo? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Tú dices, pero cuando pensamos en serpientes, ¿cuál es el texto que viene a nuestras mentes? Adán y Eva, ¿verdad? Y viene la serpiente y le pica, ¿verdad? No con su boca, pero con una manzana, ni siquiera manzana, con una fruta que Dios prohibió. Les pica con una mentira. Les pica con un engaño. Entonces, cuando nosotros pensamos en serpiente, muchas veces pensamos en Génesis 3, y Dios dice, y tu descendiente, serpiente, será aplastada en la cabeza. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo también es representado por una serpiente? Pero hermanos, yo creo que la manera es esta. La Biblia también dice en el Antiguo Testamento, cualquier que fuere colgado en un madero será maldito. Hermanos, los judíos hasta ahora, si tú vas a la tierra de Israel, están esperando su Mesías hasta hoy. De verdad. Hasta hoy están buscando el Mesías. Y tú dices, ¿y qué de Jesucristo? Que cumplió todas las profecías. Y una de las respuestas de Israel es lo siguiente. No, Él no puede ser. ¿Por qué? Porque Él fue colgado en una manera, entonces fue maldito. Y lo que ellos no se acuerdan, no se dan cuenta es esto. Él llevó nuestra maldición. Él fue maldito por nosotros. Él sufrió en nuestro lugar. Entonces, hermanos, cuando vemos esta serpiente aquí en Números 21, a mí me hace pensar que Cristo llevó nuestra maldición tal como la serpiente. Hermanos, Él vino y se hizo como uno de nosotros. Tomó forma humana, dice Filipenses 2. Fue hecho carne y habitó entre nosotros para mostrarnos la gloria de Dios Padre, dice Juan capítulo 1. Entonces Cristo se convirtió en uno de nosotros, malditos por nuestro pecado, para llevar nuestra maldición. Él fue colgado en un madero sobre la cruz para acabar con la ira de Dios. Y Él dijo, consumado es. Él terminó toda la ira de Dios. Para nosotros, hijos de Dios, si tú mirares a la cruz, serás salvo y no habrá ira. No hay condenación, dice Romanos 8:1, para el que está en Cristo Jesús. Hermanos, una verdad gloriosa. Aquí, hermanos, en Números capítulo 21 estamos viendo la cruz de Jesucristo. Y Dios dice hasta ahora, no solo para los israelitas, pero para nosotros, si tú mirares, vivirás. Si tú mirares, vivirás. Dios nos ofrece vida eterna. Aquí hemos visto, número 1,
Miraron y la oración fue contestada. Número 2, se enfocaron en lo negativo, no mirando a Cristo. Se enfocaron en lo negativo, no mirando a Cristo. Quitaron sus ojos de Dios, quitaron sus ojos de las bendiciones, quitaron sus ojos de todo lo que Dios había hecho por ellos y miraron lo negativo. Y Dios dice, la salvación está en volver a Dios. La salvación está en mirar a Dios. No está en las obras, no está en la moralidad, no está por cambiar tu vida. La salvación está en mirar y serás salvo. ¿Por qué es una simple mirada? Porque, hermanos, nos muestra que no es ninguna obra nuestra. Nadie puede jactarse y decir, yo estoy mirando muy bien y por eso soy salvo. Sería ridículo. Nadie puede mirar bien o mal. Si solo miras, serás salvo. Y la promesa es para nosotros también. Si mirares a Jesucristo, serás salvo. Si fijas tu vista en Él, serás salvo. Así que vemos que Dios los salvó. En su gracia, en su misericordia, Dios los salvó. Mi pregunta para cada uno esta mañana es, ¿has mirado a Jesucristo para tu salvación? ¿Has puesto tu fe en Él? Dios no dice, haz obras para la salvación. No. Las obras vienen después. Las obras son una consecuencia de ser salvo. No hagas obras para ser salvo. Mira para ser salvo. Imagínate aquel día, alguien quizás se estaba cortando y tratando de chupar el veneno. Quizás alguien estaba tratando de aplicar remedios. Y tal persona murió por confiar en sí mismo. Dios dice, si solo hubieras mirado, hubieras sido salvo. Si tú miras a Cristo, también serás salvo hoy día. No tienes que hacer obras. No puedes hacer lo suficiente para salvarte. Porque solo la perfección entra en el cielo. Y no somos perfectos, ¿verdad? Solo Cristo es perfecto. Y por eso necesitamos su perfección. ¿Has mirado a Jesucristo para tu salvación? O quizás estás mirando tu moralidad, tus buenas obras, tu iglesia, tu pastor o otra cosa. Cristo es el que murió por ti. Bueno, hermanos, aquí lo demás del capítulo, vemos poesías e historias. Aquí lo demás del capítulo estamos viendo que ellos estaban marchando. Versículo 10 dice, después partieron y acamparon y seguían así avanzando, acampando, partieron, predicaron. Bueno, predicaron no, pero partieron y acamparon y comieron y pasaron por todo lado. Pero hermanos, tuvieron también más problemas porque empezaron a marchar. Y después llegan en versículo 21, donde Sehón, los amorreos, otra nación. Y nuevamente dicen, ¿podemos pasar? No vamos a tocar nada, no vamos a comer su comida, no vamos a tomar tu agua, solo queremos pasar. Y él dice, no, más bien, ¿sabes qué? Dice, vamos a traer todo el ejército. Hicieron batalla. Hermanos, ellos volvieron a mirar a Dios y fueron salvos. Vamos a leer desde el 31, por favor. Sígueme con la vista desde el versículo 31. Dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo. ¿Por qué? Porque los conquistaron. Dice 32, también envió Moisés a reconocer a Hazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán. ¿Qué tal tener ese nombre, Og? ¿Te gustaría tener el nombre Og? A ver, hay una pareja que va a tener un hijo pronto. Vamos a darles este nombre, ¿no? Nombra a tu hijo Og. Bueno, vamos a ver si les gusta. Entonces salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado.
a él y a todo su pueblo, a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y sus hijos, a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces ellos volvieron a mirar a Dios, y Dios les dio la victoria. Número 3, esta mañana, miraron y vencieron. Miraron y vencieron. Ellos marcharon por el desierto. Israel fue retado y venció en 2 lugares. ¿Cuáles son? En Sehón y en Basán. Hermanos, ¿cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra es de quitar nuestra mirada de Dios. Y Dios dice, si solo mirares, serás salvo. Si solo mirares, serás salvo. Hermanos míos, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, ya eres salvo, no hay duda de esto. Pero también hay que poner tu fe nuevamente, tu mirada nuevamente en Jesucristo. Porque cuando quitamos los ojos de Cristo, somos vencidos y caemos y pecamos. Y si tú, amigo mío, no eres hijo de Dios todavía, si no estás 100% seguro que tus pecados son perdonados, entonces hoy es el día para mirar a Cristo. Hoy es el día de la salvación.